Y aquí vamos a ver dos métodos de estimación, uno llamado como método de la máxima verosimilitud y el otro conocido como el método de los momentos. Son dos procedimientos bastante diferentes, ¿ya? Así que vamos a ver cómo es su definición. En particular, veamos en primer lugar lo que se refiere a función de verosimilitud, ¿ya? Esta se define como una función de densidad conjunta de las variables que obtengo a partir de una muestra aleatoria de tamaño n. Y esta la vamos a denotar con L, ya con la función L. La función L es lo que va a representar la función de verosimilitud. ¿Cuál es la idea? Que aquí podamos escribir el conjunto de las n variables aleatorias en función de un determinado parámetro. Ahora recuerden que las variables aleatorias son como tal, ¿por qué? Porque entre ellas son de carácter independientes. Y ustedes recordarán algo de estadística 1 acerca de esa palabra, independiente, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho en estadística 1? Vamos a rayar por aquí arriba, a ver si puedo. Ya, habíamos dicho en el curso anterior, si A y B son sucesos independientes, bueno, me cuesta un poquito escribir a esta hora, me cuesta más que ayer en la tabla. Si era independiente, ¿qué tenía que cumplirse? Que si, por ejemplo, yo calculaba la probabilidad de A inter B, ¿a qué correspondía eso? La probabilidad de A por B. Muy bien. Con lo lento que estoy para escribir, así le doy más tiempo para pensar la respuesta, ¿cierto? Obviamente se extraña la pizarra, porque todo lo podemos hacer mucho mejor. Ya. Si son independientes los sucesos A y B, entonces dijimos que la probabilidad de inter B es el producto de la probabilidad de cada uno de los sucesos. Entonces, una variable aleatoria cualquiera es un suceso. Entonces, si quiero tener la función conjunta de todas las variables funcionando simultáneamente, es decir, la intersección de todas las variables, eso se traduce que como son variables aleatorias, estas son independientes, significa que la puedo escribir como el producto de las probabilidades de cada uno de los sucesos. Por eso que acá en la función de verosimilitud que aparece dibujada ahí, ¿cierto? Aparece como el producto de las funciones, ya sea una función de cuantía si es que es discreta o si es una función,
Y si es continua, sería el producto de las funciones de densidad de cada una de las variables. Por eso es que ahí aparece como una multiplicación de funciones. Entonces esa función de verosimilitud sería sencillamente el producto de las funciones de cuantía o funciones de densidad de cada una de las variables aleatorias que hemos considerado en la muestra. Estoy multiplicando cuántas funciones dependiendo del tamaño de muestra que he seleccionado. Por eso que esto se mueve entre 1 hasta n, es decir, hasta el tamaño de muestra. ¿Estamos bien en eso? Ahora yo esperaría, ¿cierto?, que si estoy obteniendo una muestra aleatoria de tamaño n de una determinada población, que puedo pensar que cada una de estas variables x, x1, x2, x3 hasta n, cada una de estas variables x tenga exactamente el mismo comportamiento probabilístico. ¿Por qué? Porque viene desde una misma población, ¿ya? Entonces yo esperaría que cada una de esas variables x tenga el mismo comportamiento probabilístico. Entonces lo podría escribir más simple esta expresión. Como todos tienen la misma función de cuantía o la misma función de densidad, reescribo esta función de verosimilitud como la pitatoria. La pitatoria representa la multiplicación. Ya está como el símbolo sigma para la suma. Este signo pi te representa que estoy multiplicando desde 1 hasta n, es decir, estoy multiplicando n veces esa misma función, esa función de cuantías si es que son discretas o funciones de densidad si son continuas. Para obtener el máximo de esta función de verosimilitud, por efecto de un cálculo más eficiente, vamos a tener que derivar parcialmente, ojo con esto aquí, parcialmente el logaritmo natural de esta función de verosimilitud. Y la vamos a tener que derivar con respecto al parámetro θ, que necesito buscar su estimador. Y el resultado de esta derivada la voy a evaluar en su estimador. Por eso ahí aparece este θ con gorrito. Y el resultado de esta derivada tendría que ser igual a 0. Entonces vamos a tener que determinar la función de verosimilitud. Después vamos a buscar el logaritmo natural de esa verosimilitud. Y posteriormente vamos a tener que derivar parcialmente con respecto al parámetro θ. Su derivada la tenemos que evaluar en su estimador θ gorro, que es la expresión algebraica que necesito encontrar. Y para que sea máximo, el resultado de esta derivada tendría que ser 0. Ahora dije que esto es una derivada parcial porque va a depender de la cantidad de parámetros que tenga que estimar. Por ejemplo, si tengo que estimar un solo parámetro, voy a tener que resolver una derivada. Si tengo que estimar dos parámetros, voy a tener que resolver dos derivadas parciales. Por ejemplo, lo más típico, que propongo una distribución que sea normal donde mu y sigma son parámetros desconocidos. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Determinar la función de verosimilitud, buscar su logaritmo natural de esa función y posteriormente derivar parcialmente con respecto al parámetro mu y su resultado, lo igualamos a 0, y en forma independiente derivo con respecto a sigma, evaluando su estimador, y su resultado debe ser 0. En el fondo voy a tener que hacer tantas derivadas como parámetros tenga que estimar. Veamos un ejemplo para ver cómo funciona esto, ¿ya? Si hay x1, x2, x3 hasta xn, una muestra aleatoria de tamaño n, donde cada una de estas variables tiene el mismo comportamiento normal con parámetros mu y sigma, que es justamente lo que estaba mencionando, donde mu y sigma son parámetros desconocidos. Entonces se te pide aquí obtener el estimado máximo verosímil del parámetro mu y del parámetro sigma.
como hay dos parámetros que estimar, vamos a tener que resolver dos derivadas parciales. Ya, en todo caso, para poder resolver esto, lo primero que tengo que tener presente es que cada una de las variables tiene el mismo comportamiento, y en particular el mismo comportamiento normal. Entonces, sí o sí, necesito recordar cuál es la función de densidad normal. A propósito de eso, allí en Educando les subí el último apunte que trabajamos en el curso anterior, que eran los modelos probabilísticos, para que lo tengan a mano, por si alguien ya lo había perdido, para que repase todos los modelos probabilísticos. Ya están dibujadas cada una de estas funciones, en especial la normal. Y también les subí las propiedades de la esperanza y la varianza, que lo habíamos trabajado la vez anterior y que después lo había olvidado subir a Educando. Ya, todo ese material está. Y también le aproveché de subir el formulario de estadística 1 que ocupamos para la prueba del semestre pasado, donde aparece en forma resumida todos esos modelos probabilísticos que trabajamos y cómo calcular la esperanza y varianza, ¿ya? Para que os den un poco más la casa ahí. Ya, entonces, en primer lugar, voy a tener que determinar la función de verosimilitud para estas n variables que distribuyen normal. Como cada una de las variables tiene el mismo comportamiento normal, entonces por eso es que escribo ahí la multiplicatoria de 1 a n de las funciones de densidad de la normal. Y esta es la función de densidad de una distribución normal, si es que lo recuerdan. ¿Sí? Esa es la función de densidad de una sola variable normal. Y acá, con este procedimiento, yo estoy multiplicando n veces. ¿Se dan cuenta? Ahí está el n. Estoy multiplicando n veces esta función. Bueno, en la primera clase yo les pregunté si sabía multiplicar y me dijeron que sí, así que necesito que me ayuden en multiplicar esto. Hay que observar con cuidado esta función. Dice que es 1 dividido por el sigma de la raíz cuadrada positiva de 2pi. El pi clásico que conocen, el 3,14, 15, etc. Por sigma. Y toda esa expresión multiplicada por el exponencial elevado a menos x sub menos mu al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. ¿Estamos bien en eso? Ya. Necesito multiplicar n veces esta función. Al observar esta parte de las funciones, la potencia que tiene, el exponente que tiene la función exponencial, nos damos cuenta que es menos x sub menos mu al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. Es decir, para efectos prácticos, nos damos cuenta que hay una variable involucrada ahí, porque el mu y el 2 sigma cuadrado se dan cuenta que no tienen su índice, es decir, eso siempre permanecen fijos. Claro, ¿por qué? Porque cada una de las variables x sub y que se fueron entregadas tiene el mismo comportamiento normal, con la misma media aritmética y con la misma desviación estándar. ¿Sí? Eso quiere decir que esta expresión va a ir variando según su índice. Claro, porque el x sub i va a ir variando si el i vale 1, si vale 2, 3 o n. ¿Ya? Entonces ese valor no lo conozco. Entonces hay que tener cuidado con multiplicar eso. El 1 dividido por raíz cuadrada positiva de 2pi por sigma. ¿Qué tiene en especial esa expresión? Que esa expresión está fija, no tiene un subíndice i, digamos. Es decir, para cualquier valor de i, esta expresión no cambia. Es decir, para efectos prácticos, en esa expresión, esto sería una constante. Entonces, en la práctica ahí tenemos la multiplicación de n veces de una constante por un término que varía. ¿Sí? Y así estoy multiplicando
n veces una constante por un término que está variando, ¿cómo sería el resultado de esa multiplicación? Es decir, ¿cuál sería la propiedad que tendríamos que aplicar? Se quedaron dormidos, no escucha a nadie. Si estoy multiplicando n veces una constante por un término que varía, ustedes me dijeron que sabían multiplicar. ¿A qué corresponde el resultado de esa multiplicación? Aló, no lo escucho. La constante por n por el término que varía. ¿Qué es la constante por n por el término que varía? Fue lo que se me ocurrió, ¿no? Ah, ¿qué dice el resto? Uy, se quedaron dormidos el resto de sus compañeros. Omar dice que lo apoyo. Omar, ¿por qué lo apoya? Porque las constantes se mantienen, igual que la clase de ayer. Ya, se mantienen, ¿cierto? Sí. Pero es que todavía no me queda claro porque él dijo 2 por n. No sé, pero O sea, la constante se sale y se mantiene la multiplicación de la incógnita, que son las variables. Bueno, ¿y el n? Esa sería variable, ¿o no? Ah, no. No, El n es constante, no. Tiene toda la razón. Toda la razón. A ver. Vamos a tratar de acercar un poquito esto. A ver. No sé si ven la pizarra que tengo ahí atrás. ¿La pueden ver o no? Sí, dice Daniela. Si pueden ver lo que escribo. Ya, por ejemplo, si tengo 3 por 5, lo escribo así para que se note. 3 por 7, 3 por 4, 3 por 2. Estoy bien poco creativo. ¿Alcanzan a ver bien lo que escribí o no? Si pinchan el dibujo, me ven en una pantallita chica, ¿cierto? Si hacen doble clic ahí en la pantalla, ahí se puede ampliar o no. Sí, profe, y ahí se ve. Ahí se ve, ya. Entonces hagan doble clic sobre el mono donde aparezco yo y ahí van a poder ver la pantalla completa ahí. Y ahí dice que se ve, ¿cierto? Ahora lo que escribí es más o menos el cuento que tenemos. 3 por 5 por 3 por 7 por 3 por 4 por 3 por 2. Ahí ustedes se dan cuenta que en cada uno de esos términos se repite el 3. Es decir, para efectos prácticos sería una constante. Sin embargo, el otro valor, ¿qué pasa con ello?
va a ir variando, así que no hay ningún resultado en particular. Pero si observo esto, nos damos cuenta que estoy multiplicando varias veces el 3. ¿Cuántas veces estoy multiplicando el 3? 4. 4 veces. Entonces, yo esto mejor lo puedo escribir como 3 elevado a 4, ¿cierto? Estamos viendo la pantalla, voy a hacer un poquito más grande los números. Ahí se ve que escribí 3 elevado a 4. Y multiplicado por el resto de las cosas que nos quedan, es decir, 5 por 7, por 4 y por 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que destacar ahí? Si estoy multiplicando varias veces una constante por un término que varía, ¿qué pasa? Sería la constante elevado a n, ¿cierto? Porque es 3 elevado a 4 lo que aparece ahí, es decir, el 3 lo multipliqué tantas veces como aparece ahí. Entonces, si aquí en esta expresión estoy multiplicando n veces una misma constante, entonces, ¿qué voy a decir? Que sería la constante elevado a n, no multiplicada por n como están mencionando. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando, no estoy sumando. Y el resto de los términos queda igual. ¿Sí? Entonces, en esa expresión tendríamos 1 dividido por la raíz de 2pi de sigma elevado a n. ¿Sí? Por la multiplicatoria de 1 a n de la exponencial de menos xy menos mu al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. ¿Estamos bien ahí o no? Primero fe. Ya. Ahora en particular necesito multiplicar esta expresión. Esa expresión la tengo que multiplicar n veces. ¿A qué corresponde ese resultado de esa multiplicación? Estoy multiplicando esta función n veces. Por eso que aparece dibujada la multiplicatoria de 1 elevado a n. Uy, parece que me anduvieron engañando. Significa, es eso elevado a n, po. Esa expresión elevada a n. ¿Y por qué toda esta expresión elevado a n? Sí, pues si la tenemos que multiplicar N veces. Sí, pero ojo, ten cuidado. Que el xy va a ir cambiando de acuerdo al swing de y de esta multiplicatoria. Es decir, este valor va a ir cambiando. El resto de los valores son iguales. Yo podría elevarlo a n siempre y cuando todos los términos sean iguales, pero resulta que aquí tengo la problemática que el xy va cambiando, no permanece fijo. Entonces no podría decir que toda esta expresión es una constante. ¿Por qué? Porque xy va cambiando según el swing de y. Entonces, si estoy multiplicando n veces esa expresión, ¿a qué va a corresponder? ¿A qué corresponde eso? Parece que se hayan olvidado de multiplicar. Mucha calculadora y poco pensar cómo multiplicar parece. Ya van a tener que conseguirse un cuaderno de su hermano chico para que recuerden cómo multiplicar. Oye, si somos varios en el curso, nadie más participa.
Daniela dice en el chat que la expresión elevado a n, ya quedó claro por qué no, ¿cierto? Porque no es una constante, porque hay un término que va a ir variando, entonces esto no es constante. A ver, no se vayan a complicar con esto de las propiedades de la multiplicación, porque lo único que tienen que hacer es solamente hacerse un pequeño examen de cómo estoy haciendo las multiplicaciones. ¿Ya? Es simplemente a unos poquitos números como lo hice en el caso anterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que rescatar aquí? Que esto es una potencia, ¿cierto? Cuya base es la exponencia y el exponente es esa expresión un poco compleja. Ya. Voy a ver un ejemplo más simple y a ver si me pueden ayudar con eso mejor. Supongamos que tengo 3 elevado a 2 por 3 elevado a 5 por 3 elevado a 7. Ahí tengo producto de potencias, que es como esta idea, porque esta exponencial está elevado a esto, entonces en el fondo esto es una potencia. Estoy multiplicando n veces una potencia. Entonces, si tengo ese tipo de multiplicación, ¿qué es lo que hacen ustedes? Conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Conservo la base. Los exponentes. Ah, ya, me estaba asustando. Se mantiene la base, ¿cierto? Y se suman los exponentes. Te queda elevado a 2 más 5 más 7. Es decir, te queda 3 elevado a 7 y 7, 14. Sería 3 elevado a 14 el resultado de ello. ¿Estamos bien? Ya, voy a copiar la expresión anterior que habíamos dejado dicho que es 1 raíz 2pi por sigma elevado a n. Ya. Entonces, ¿qué rescato aquí? Que estoy multiplicando n veces una constante. Entonces, si estoy multiplicando varias veces, no una constante, sino que el término que varía. Estoy multiplicando n veces una potencia donde cada potencia aquí tiene la misma base que la exponencial. Entonces, puedo aplicar esto. Mantengo la base y sumo el exponente, ¿cierto? Entonces te queda como la sumatoria de 1 a n de menos x sub i menos mu al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. ¿Está claro? Apliqué lo que estaba arriba. Voy a borrar esto de abajo. Bueno, ahora en el exponente queda una sumatoria y ahí basta que aplique las propiedades de la sumatoria, ¿cierto? Entonces, en definitiva, te queda 1 dividido por raíz cuadrada positiva de 2pi por la exponencial elevado a n, que es la sumatoria de toda esa expresión. El x sub está variando todo lo demás constante. Entonces, lo que es constante lo puedo sacar fuera de la sumatoria por simple factorización. Entonces, te queda menos 1 dividido por 2 sigma cuadrado de la sumatoria de 1 a n de x sub i menos mu al cuadrado. Si les da lata copiar eso, pueden sacar en pantallazo en su computador y ahí después lo pueden ver con más calma. Entonces, no se compliquen con las propiedades porque ustedes en el fondo las saben las propiedades, ¿sí? Entonces, lo mejor que pueden hacer es darse algunos numeritos simples como los demostré ahí y ahí se van a recordar y van a poder aplicar las propiedades sin ningún inconveniente. ¿Dudas de eso?
Seguimos entonces. Bueno. Ahí lo escribí, eso mismo. De otra manera, pero es lo mismo. ¿Ya? Porque recuerden que la raíz cuadrada es lo mismo que dijera 2pi elevado a un medio. Por eso que ahí aparece esa expresión en media extraña. Y como están en determinado, por eso aparece negativo. Pero lo demás es todo igual. Pregunte Daniela. Si tiene el micrófono sería mejor, así podemos hacerlo más rápido. Es sumatorio porque la x es variable, claro. Sí. Mantén la idea base que dijimos anteriormente. Si estoy multiplicando potencia de igual base, mantengo la base y sumo el exponente. Por eso que en la expresión ahí, que apareció acá abajo, aparece el símbolo sumatorio. ¿Por qué? Porque el x y va cambiando. ¿Alguna duda hasta ese punto? Así que hay estas cosas involucradas ahí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es el método. Seguimos. Después de tener esta función de verosimilitud, lo que tengo que hacer es irme con calma porque vamos a calcular el logaritmo natural de esa función de verosimilitud. Entonces recordemos por si acaso algunas propiedades básicas de los logaritmos. Por ejemplo, lo que tengo que tener en claro es, por ejemplo, el logaritmo de la multiplicación, es decir, el logaritmo de A por B. Logaritmo de A por B. ¿A qué corresponde el logaritmo de A por B? A la suma de los logaritmos. Entonces sería el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. El logaritmo natural de la potencia de A elevado a B. Claro, como dice Daniela, es B por el logaritmo natural de A. El logaritmo de la división de A dividido por B. Como bien dice Daniela, que escribe mucho más rápido. El logaritmo natural menos de A menos el logaritmo natural de B. ¿Estamos bien con esas propiedades? Ya, las tenemos que tener súper presentes. ¿Por qué? Porque vamos a tener que buscar el logaritmo natural de la expresión que aparece dibujada ahí. ¿De cuál? Porque recuerden que esta es la función de verosimilitud. Por eso es importante que llegar a este resultado tienen que estar perfectos. No podemos cometer errores o si no después vamos a dejar la embarrada con lo que sigue después. Ya, ¿qué vemos principalmente aquí? Varias cosas. Como por ejemplo, que aquí tendríamos la multiplicación de varios términos. Tendría la multiplicación de ese término por ese término y por ese término. ¿Sí?
entonces podríamos aplicar la propiedad del logaritmo del producto. El logaritmo del producto, ¿qué significa? Como bien dijimos antes, como la suma de los logaritmos. ¿Ya? Entonces tendríamos el logaritmo de 2pi elevado a menos n medio. Es decir, ahí tendríamos presente, ahora hay que aplicar el logaritmo de la potencia, que dijimos que es el exponente por el logaritmo de la base. Por eso es que ahí aparece menos n medio logaritmo natural de 2pi. ¿Está clara esa propiedad ahí? Sí, ya. Más el logaritmo de sigma cuadrado elevado a menos n medio. Es decir, nuevamente el logaritmo de la potencia, que es el exponente. Por eso te aparece menos n medio por el logaritmo natural de la base, que es sigma cuadrado. Más el logaritmo de esa exponencial. Bueno, nuevamente vemos otra potencia. Y el logaritmo de la potencia, como dijimos anteriormente, el logaritmo de a elevado a b es b por el logaritmo de a. Es decir, es el exponente a, pero me olvidé multiplicar por el logaritmo natural de e. ¿Me habré olvidado copiar o quedó intencionalmente así? Intencionalmente, ¿o no? ¿Por qué intencionalmente? Porque ¿Por usted qué? sí sabe las propiedades, profe. Ah, porque me sé las propiedades, pero alguien que me diga por qué no lo habré escrito el logaritmo natural de e. Porque es uno. Porque es uno, pues, muy bien. El logaritmo natural de la exponencial es 1, porque recuerden que el logaritmo natural es la función inversa de la exponencial, o la exponencial es la función inversa del logaritmo natural. Nada más que por eso. ¿Ya? ¿Les quedó claro por qué dio el logaritmo natural de L esa expresión? Sí, ya. Ya, el siguiente paso es derivar parcialmente con respecto al parámetro θ. Aquí recuerden que hay dos parámetros involucrados: la media poblacional mu y la desviación estándar sigma. ¿Ya? Entonces vamos a tener que resolver dos derivadas parciales, una con respecto a mu y otra con respecto a sigma. Entonces, ahora esta expresión que acabamos de encontrar, esta que estoy enmarcando en rojo, es más importante que la que habíamos encontrado antes. ¿Por qué? Porque esta expresión con esta expresión vamos a tener que derivar. Y asumo que ustedes están súper bien con las derivadas, ¿cierto? El silencio total, ¿eh? Ya. Vamos a tener que derivar con respecto a los parámetros mu y sigma. Aquí es por orden. Arbitrariamente voy a tomar la decisión yo, porque no está muy participativo, de derivar parcialmente con respecto al parámetro mu. Entonces, toda esta expresión la voy a tener que derivar con respecto a mu. Bueno, me imagino que se saben las propiedades de la derivada. La derivada de diferencia de término aquí corresponde ya, hagámoslo más simple. Si te pregunto la derivada de a más b, la derivada de a más b, la derivada de suma de término aquí corresponde
La derivada de A más la derivada de B. Ya, la derivada de A más la derivada de B. Y si hubiese dicho A menos B, la derivada de A menos B, ¿a qué corresponde? La derivada de A menos B. Menos la derivada de B. Sí, muy bien. Bueno, volviendo a preguntar, entonces aquí tengo la derivada de la diferencia de tres términos. ¿Qué significa en el fondo entonces? Si aplico esta propiedad sería la derivada del primer término que aparece ahí, luego la derivada del segundo término y luego la derivada del tercer término, ¿cierto? Ya. En primer lugar vamos a considerar esta expresión de aquí. La derivada de n medios del logaritmo natural de 2pi derivada con respecto a mu, aquí corresponde a 0. 0, muy bien. Ahora tenemos, ¿por qué 0? Porque en esa expresión algebraica no está el mu presente nada más. Es decir, para efecto de derivato es una constante y la derivada de una constante es 0. Ahora tengo la derivada de n medio logaritmo natural de sigma cuadrado, derivada con respecto a mu. Daniel Ortiz dice que es 0. ¿Por qué? Porque en esa expresión nos damos cuenta que no está en función de mu, es decir, nuevamente la misma historia anterior. Es decir, eso es una constante para la derivada. Entonces, la derivada de una constante, recuerden que es 0. Muy bien. Y ahora tengo que derivar esto. La derivada de la sumatoria de los x sub i menos mu al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado, derivada con respecto a mu. Bueno, claro, para efecto de las sumas podrían sacar el 2 sigma cuadrado fuera de la sumatoria porque es una constante, ¿cierto? Claro, y ahí me están recordando que la derivada de una constante por un término que varía es la constante por la derivada de este término que varía. Entonces podríamos sacar de esa expresión el 1 dividido por 2 sigma cuadrado y te queda la derivada de la sumatoria de los x sub menos mu al cuadrado, ¿cierto? Ya, entonces ahora necesito derivar parcialmente la sumatoria de los x sub menos mu al cuadrado. ¿A qué corresponde esa derivada con respecto a mu? Y ahora tenemos que tener cuidado porque en esa expresión sí está presente el mu. Sería 2 por el término que está en paréntesis, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasó con la sumatoria? Porque recuerda que había quedado la derivada con respecto a mu de la sumatoria de los x sub menos mu al cuadrado. No sé, dicen ahí. Ya, vamos a usar la pizarra nuevamente.
Eso es lo que está escrito, ¿cierto? Bueno, eso que está escrito es lo mismo que dijera x1 menos mu al cuadrado más x2 menos mu al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al último término, x3 menos mu al cuadrado. Eso representa la sumatoria, ¿cierto? ¿Aló? No lo escucho. ¿Están viendo la pizarra? Sí, profe. Ya. Entonces, tengo que derivar esta suma de términos, varios términos. Porque puse x3 hasta xn. Ya, estoy sumando n términos. Y la derivada de la suma que dijeron ustedes anteriormente, que corresponde a la suma de las derivadas. Entonces, derivar esa expresión de ahí es lo mismo que derive esto más la derivada de esto, y así con cada uno de los términos. ¿Estamos bien? Entonces, voy a derivar este primer término de aquí. La derivada de x1 menos mu al cuadrado. ¿A qué corresponde esa derivada? La derivada de x1 menos mu al cuadrado, si derivo con respecto a mu, ¿a qué corresponde? Menos 2 por x sub i menos mu. ¿Por qué dicen menos 2? ¿No debería haber una derivada, ¿cómo se llama? ¿Una regla de la cadena ahí o no? Ah, sí, correcto. Esa es la explicación. Ya, vamos a escribir con calma para que se den cuenta sus compañeros, ¿ya? Esto sería 2 veces x1 menos mu, ¿cierto? Pero aquí hay otra función al interior de este paréntesis. Entonces, aplicando la regla de la cadena, tendríamos que decir la derivada de x1 menos mu. La derivada de x1 con respecto a mu sería 0, y menos la derivada de mu con respecto a mu, que sería menos 1. Por eso que sus compañeros les decían menos 2 por x1 menos mu. ¿Estamos bien? Acá de forma análoga, aquí tendríamos la derivada de x2 menos mu al cuadrado, es decir, sería 2 por x2 menos mu, ¿cierto? Por menos 1. Y más la derivada de xn menos mu al cuadrado, es decir, te queda 2 veces xn menos mu por menos 1. Bueno, obviamente ahí yo puedo factorizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en todos los términos está presente el menos 2 por 1, es decir, menos 2. Entonces esto lo podría factorizar y decir que menos 2 por la sumatoria de 1 a n de x sub i menos mu. Y ahí estaría el resultado de la derivada de esa sumatoria. Recuerden que antes habíamos factorizado por la constante que es 1 dividido por 2 sigma cuadrado. Entonces, fuera de la expresión nos quedó el 1 dividido por 2 sigma cuadrado por esta expresión, ¿sí? Obviamente, lo voy a copiar. Había quedado fuera el 2 sigma cuadrado. Obviamente aquí voy a poder simplificar por 2. Y si es así, por eso que ahí nos queda esa expresión. Aparece el signo positivo, ¿por qué? Porque aquí había quedado un signo negativo, y recuerden que fuera de la expresión que tengo en verde tenía otro signo negativo, y menos con menos te da más. Y no olviden que estoy derivando con respecto a mu, evaluando en su estimado mu gorro, es decir, esa expresión la evalúo en mu gorro, por eso que ahora aparece un mu gorro ahí.
Y el resultado de la derivada, por definición, dijimos que tenían que ser igual a 0. Entonces, aquí, obviamente, puedo simplificar por 2. Y te queda la sumatoria de los x menos mu dividido por sigma cuadrada. ¿Qué tendría que ocurrir en esa expresión para que el resultado de esa expresión sea igual a 0? ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué aparece mu gorro? Porque recuerda que estamos evaluando esta derivada en mu gorro. Entonces, el resultado que copié anteriormente, ahora lo evalúo en mu gorro. Por eso que le puse el gorro. Ah, ya entendí, gracias. ¿Sí? Ya, muy bien. Seguimos. Estaba preguntando en esto. ¿Qué tendría que ocurrir en esta expresión para que el resultado de esa fracción sea igual a 0? Claro, como dice Daniela, para que la fracción sea 0, necesariamente el numerador tendría que ser 0, el denominador no, porque 0 dividido por algo te va a dar 0, ¿sí? Entonces necesariamente el numerador tendría que ser 0. Y eso es lo que está escrito ahí. Ahí tengo la sumatoria de x menos mu. Bueno, la sumatoria de la diferencia es la diferencia de la sumatoria, por eso te queda la sumatoria de x menos la sumatoria de mu. El mu no tiene un subíndice, es decir, el mu es constante para efecto de la sumatoria. Y la suma de una constante es n veces mu gorro. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esa igualdad, yo puedo despejar mu gorro, ¿cierto? Despejo mu gorro. Y dice que el estimador de mu es la sumatoria de x dividido por n. Bueno, eso es lo que conocemos como el promedio muestral x barra. Ahí nació ese estimador. Ya no fue tan por el azar, sino que por esta teoría. Ahí se justifica por qué el estimador de la media poblacional mu es el promedio muestral x barra. Y ya habíamos realizado el ejercicio el otro día de que el x barra es un estimador insesgado del parámetro mu. ¿Le gustó esta historia o no? Sí, ya. Por lo menos Natalia está contenta por la manera como nació el estimador del parámetro mu. Ya. Pero hay otro parámetro que estimar, que es el sigma. Vamos a tener que repetir el proceso, derivar esta expresión que la dejamos aquí destacada en rojo, ¿ya? Vamos a tener que derivar esta expresión con respecto a sigma. Bueno, por cuestión de tiempo se las voy a dejar de tarea, pero si se quieren asegurar de que lo hicieron bien, ahí está el resultado de esa derivada, ya, para que la chequeen, ¿ya? Incluso ahí cuenta a qué resultado va a llegar en forma definitiva, ¿ya? Y dice que el estimador del sigma cuadrado es la sumatoria de x menos x barra cuadrado dividido por n, ¿ya? Entonces se los dejo de tarea esa parte, y sin embargo vamos a dejar pendiente de esto, de verificar si esta expresión algebraica es un buen estimador o no. ¿Por qué? Porque en ningún momento yo mencioné que si busco el estimado máximo verosímil, eso, la expresión resultante te garantice las propiedades de un buen estimador. No lo he dicho, así que no lo puedo considerar como tal. ¿Cuál es el mensaje de esto? Entonces, sea cual sea el método de estimación que obtenga, la expresión algebraica que obtenga el método no me garantiza que cumpla las propiedades de un buen estimador. Eso me obliga a revisar si cumplen las propiedades de un buen estimador. Al menos el que sea insesgado. ¿Ya? Así que me recuerdan el próximo miércoles y vamos a verificar, vamos a dejar como tarea esta, la anotan bien ahí en su cuaderno para que me cobren la palabra, de verificar si realmente este estimador es insesgado o no. ¿Ya? ¿Dudas?
profe, yo no tengo dudas con esta clase, pero me queda una de ayer. Sí, dime. Es cuando, dígame, con el, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Vuelvo a la página más atrás? Sí, Ya, dime, ¿en qué parte? en el error cuadrático medio. ¿Ya, aquí o antes que eso? No, Pero arriba cuando lo justifica, cuando llega a la fórmula general, una cosa así. esta parte. Más arriba. No, sí, con el procedimiento está todo bien. Ya, en la definición entonces. Sí, el problema es la definición. Ahí. Sí, no sé de dónde sacó la varianza de teta gorro. Es que ayer lo recordamos. Parece que no lo escribí. Ya. Es que recuerda que en el curso anterior la varianza yo se la definí de esta manera. Como la esperanza de las diferencias cuadráticas de cada valor con respecto a la media. Y ahí le expliqué que tratar de demostrar o cómo calcular la varianza por definición no es complicada y por eso preferimos y nos acostumbramos a calcular la varianza mediante el teorema que dice que para poder calcular la varianza de x, la esperanza de cada valor de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x. ¿Ya? Por eso que no nos recordamos mucho de esa expresión. Y por eso yo les dije que ese primer término que aparece ahí, te das cuenta que el x es una variable aleatoria y el teta gorro también es una variable aleatoria. Es decir, esta es una cuestión problemática de notación. Es decir, este teta gorro, si reemplazo por x, ahí te queda x menos la esperanza de teta gorro nuevamente, menos la esperanza de x. ¿Y qué es lo que se observa? Lo que te dibujé ahí arriba. Por eso que ahí yo deduje que esta expresión que está ahí es la varianza de la estimada, es decir, la varianza de x. Y ahora me queda claro, sí. Era eso, pero muy bien por su pregunta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más para cerrar? Gracias, profe. Listo, que estés muy bien. ¿No hay más preguntas? Ya, se van para la próxima clase. Tienen que terminar luego para que se vayan corriendo a la otra sala. Chao, profe, que esté bien. Chao, también ustedes.